다, Muy bien, ¿pueden escucharme todos? 범어들이랑 Muy bien. 아주 그 군시 스펙에 뭐가 저를 무치하당 옆지 캐는 무치 남분이 소르 규베 캐럽 게웨 신년당 긴든 두바 가서 용래야 공감 사회기 섬주시와 샵지도 어느 사람 균이 신시 난겐게 최로 범을 행게다 다는 신게 퓨리 빈들 남발행게 상로라 공감 사회 섬주시와 Así que a todos los campos de estudiantes y a todos aquellos que están aquí reunidos para el Kagyu Buncho, 다른데 a todos mis amigos del Dharma escuchando a través del Internet, 기분은 다른데 낭아묘기 a todos mis amigos tibetanos y familiares que están escuchando, me gustaría darles la bienvenida. También el día de ayer mencioné algo acerca de esto y me gustaría el día de hoy comenzar a hablar un poco acerca de los métodos de traducción que se utilizaron en el pasado. La razón por la que me gustaría hablar de esto es porque, por un lado, en estos tiempos tenemos muchos textos de sutras y tratados que fueron escritos por panditas. Y el hecho de que para nosotros sea muy fácil leer todas estas escrituras es gracias a el trabajo de todos los traductores y académicos de la antigüedad. Así que es importante para nosotros recordar esto. Ahora, por otro lado, el proyecto de traducir escrituras no es fácil en lo absoluto. Simplemente conocer otro idioma no es suficiente. Y esto no quiere decir que puedes comenzar a traducir. Para poder traducir escrituras debes de tener distintos tipos de em, habilidades y también de condiciones para hacerlo. Y también hay muchos puntos con los que tienes que ser muy cuidadoso y tener mucho cuidado y también ser muy inteligente perdón, muy diligente al respecto. En mi caso, por ejemplo, en los últimos años he tratado de traducir algunos textos por mi cuenta, pero cuando leo las traducciones de los antiguos traductores, en realidad me siento avergonzado eh, con la idea de siquiera poder traducir esto. Y creo que en realidad es aterrador que alguien como yo pudiera traducir cualquier tipo de enseñanzas. Así que para mí es por esta razón que tengo bastante interés acerca de la traducción y creo que si hablo de esto con todos ustedes, les dará algo de aprendizaje y de una sensación de apreciación acerca de las traducciones. Generalmente hablamos acerca de las traducciones en China y cuando las traducciones fueron hechas al chino, esto fue un poco antes de que se hiciera en Tíbet, unos cientos de años antes. Y cuando comenzó la traducción de las enseñanzas fue probablemente en el primer siglo de la era común. Y cuando se difundió el Dharma en Tíbet, si nos hacemos esta pregunta, hay distintas fechas. Algunos dicen que fue durante el tiempo de Slato Torin Nyingsen. Se dice que comenzaron las traducciones en Tíbet en el tiempo de este rey. Probablemente la fuente más fidedigna
dice que las enseñanzas comenzaron en Tibet durante el rey Songtsen-gampo. Esta es en realidad la fuente más confiable. La razón para saberlo es porque hay un pilar en Samye y también muchos otros escritos, así como evidencia. Y son buenas fuentes para poder decir esto. Particularmente en el tiempo del rey del Dharma Songtsen-gampo, si vemos cómo se describe en la dinastía de Tang, se dice que el maestro Tomi Sambota desarrolló el sistema escrito para Tíbet, para el tibetano. Y así que antes de que Tomi Sambota comenzara a desarrollar el sistema de escritura tibetano, por supuesto, había un idioma tibetano, pero no se tenía un sistema de escritura. Y bueno, no solamente es para el tibetano, se utiliza también este escrito, este sistema de escritura para el idioma bhutanés y para otros idiomas en los Himalayas. Y fue Tonmi Sambota quien lo comenzó. Y se describen muchas historias al respecto en la historia de la dinastía Tang. Por supuesto, hay debate acerca de si Sambota fue quien desarrolló el sistema o no, pero en la historia tibetana se dice que fue él quien desarrolló el em, alfabeto, el sistema de escritura, y gracias a su bondad fue que tenemos esta base para poder hacer traducciones del Dharma, porque sin este sistema de escritura no podría haber traducciones. Y durante el em, reinado de Trison Deutsen, muchos maestros indios, incluidos Shantarakshita y Padmasambhava, llegaron a Tíbet y también se invitó a Choshan Mahayana. Y en ese tiempo también fue el periodo donde los primeros tibetanos se ordenaron como monjes y establecieron un centro de traducción particular en Samye, un departamento particular en Samye para poder traducir el Dharma al tibetano. Y ahí fue cuando tradujeron distintas escrituras al tibetano. En ese tiempo en Tibet, cuando se traducían las escrituras del sánscrito al tibetano, les interesaba muchísimo y también lo estimaban mucho. Y podemos poner como ejemplo, desde el sánscrito tenían que tener un pandita indio y un traductor tibetano que trabajaran juntos para realizar estas traducciones. Y cuando habían traducido algo, entonces un traductor editor lo leía de nuevo al pandita y entonces él lo revisaba. Y hasta que la traducción no fuera exacta, precisa, no podían simplemente propagar las traducciones que quisieran, no lo podían hacer al gusto, tenían que pasar por esta revisión. Así que esto ocurrió durante la dinastía Tang. Así que es por esta razón que cuando se traduce del sánscrito al tibetano, en China ya habían estado traduciendo desde el sánscrito y de otros idiomas tempranos de la India al chino, así que tenían algo de experiencia. Por lo tanto, los tibetanos tomaron mucho del sistema de traducción chino, de las ventajas que tenía, y lo adaptaron. Y creo que utilizaron esto también en sus traducciones. Sin embargo, en la historia no hay evidencia clara de esto, no hay una fuente que diga claramente que tomaron métodos chinos para hacer traducción al tibetano. No hay una evidencia, pero yo pienso que hay razones para pensar que esto puede haber sido, porque había muchas conexiones con Tang en la dinastía Tang y con Tibet en ese entonces, y tenían mucha experiencia en traducir escrituras. Así que creo que probablemente
les dieron algo de entrenamiento para hacer las traducciones. Así que en ese momento había muchos panditas indios y muchos traductores tibetanos que se reunieron y crearon un diccionario del sánscrito al tibetano. Este se llama el Vijampata en sánscrito. Y también escribieron 2 volúmenes de gramática y también acerca de la terminología del Dharma. Así que tienen estos 3 tipos de diccionarios para el sánscrito del sánscrito al tibetano y particularmente los 2 textos de gramática. En ellos se explica los métodos para traducir desde el sánscrito al tibetano. También había un edicto del rey que decía que se debe de hacer de esta manera y de esta otra. Entonces explicaba los métodos para traducir. Cuando estos 2 textos de gramática se desarrollaron fue durante el reino del hijo de Trison Deutsen. Otro nombre para él es Lechin. Así que es el tiempo en el que muchas reuniones de panditas y traductores generan estas reglas de traducción. En el texto de gramática dice previamente establecido en el terreno de mi padre. Así que creo que esto quiere decir que fue el reino de Trison Deutsen y que lo siguiente ocurrió en el reino de su hijo. Así que básicamente en el tiempo en el que los 2 textos de gramática se escribieron fue durante el 9º siglo. Del mismo modo, hubo algunos catálogos antiguos que se tradujeron en el pasado. El Pantarma y el Dangdharma. El primero lista los 2 textos de gramática, el segundo no. Así que hay una diferencia en términos de el catálogo, pero eh, podemos estimar de ahí las fechas en las que fueron escritos los textos, pero todavía tenemos que investigar esto. Pero bueno, en estos 2 catálogos hay uno más, el catálogo de Chingpung, y este no se encuentra con nosotros, se ha perdido, así que no lo podemos consultar. Estos 2 catálogos tienen muchos de los nombres de los textos que se tradujeron, pero si preguntamos, bueno, ¿hay una lista de todos los textos que se tradujeron en tibetano? Probablemente hay muchísimos. Si pensamos en el Pantagma, que es una lista de todos los textos que están contenidos en el castillo de Pantang, y el otro catálogo es la lista de todos los textos que estaban en el Palacio de Denkara. Entonces, esto es lo que dice la investigación más reciente. No son catálogos de todos los textos que se han traducido en tibetano, más bien son listas de los textos que se tradujeron en esos 2 palacios o castillos. Ahora después, si tengo la oportunidad, hablaré acerca de la traducción al tibetano. No necesitamos hablar acerca de esto. Hoy vamos a hablar más acerca de los métodos de traducción chinos. Y la razón para esto es que, como mencioné el día de ayer, estamos hablando acerca de cómo Tang Xuanzang tradujo los 30 versos de La Solamente y sus comentarios al chino. Así que por esta razón tenemos que hablar acerca de cómo realizaron la traducción. Ahora, los métodos que utilizaron para traducir y cómo volverse un traductor. En estos tiempos, una persona trabaja en una traducción. Esto es lo más común. Una sola persona traduce un texto.
Hay muy pocas situaciones en las que muchas personas se reúnen para traducir juntos. Casi siempre hay un solo traductor y hay muy pocos momentos en los que los traductores trabajan juntos. Pero en los tiempos antiguos, cuando traducían los textos al chino, por favor, esperen un momento. 알았어. 음, 음, 나가면기 다 자나를 나의 수롭저 유치하고 뒤주디 간들지리야 문지치고 알았을라비입니다. 한계럽그 균주네 송디 송창매기 계럽 봐도 송창매 봐도 자되고 다들라 바지 진료와도 제비니 진료 뒤럽 당분에 진료 뒤럽 쭉지비 바르지 딘데지 차되기 위해서 삼성으로도 Ahora, ¿cómo identificamos el tiempo en el que se tradujeron las enseñanzas al chino? Comenzó en el tiempo de la dinastía Han y continuó hasta el tiempo de la dinastía de Sung. Si tomamos en cuenta la era común, sería desde el segundo siglo hasta el onceavo siglo, que es un periodo de alrededor de 900 años. Así que durante este eh, periodo podemos dividirlo en cuatro momentos distintos: la dinastía de Han, la dinastía temprana de Sung y después la dinastía Tang y la dinastía Sung. Así que hoy me gustaría hablar acerca de la dinastía Han y el periodo antes de la dinastía de Sui, las dos primeras, y también de la dinastía de Sui y de la dinastía de Sung. Eh, no hay mucho tiempo de hablar acerca de los términos de la dinastía Sung en este momento, pero si tengo tiempo, me gustaría hablar de esto más tarde. Ahora, el tiempo en el que tradujeron las enseñanzas en chino fue este periodo de 900 años, donde tradujeron muchos sutras y tantras al chino, y durante este periodo, puesto que estaban traduciéndolos al chino, el método que utilizaron fue el siguiente. Eh, Tenían una escuela de traducción. Así como en los monasterios tenemos distintos departamentos, así como el departamento de estudios, el departamento de puya y demás, tenían escuelas de traducción o un lugar donde se podía realizar traducciones, y el método era que tenían un departamento, un lugar especial para hacer traducciones, y tenían un edificio o un área particular para esto. Entonces mucha gente se reunía allí y dividían el trabajo en las distintas personas. Tenían una división estricta del trabajo y de ese modo trabajaban en las traducciones. En ese entonces, la traducción era una actividad en la que mucha gente se reúne y trabaja en esto en colaboración, no como en el momento en el que una sola persona lo hace. Ahora, de los cuatro periodos, el primero sería el tiempo de la dinastía de Han, que es el periodo temprano, y fue durante la dinastía Han que el Dharma se comenzó a expandir y a diseminar desde India hasta China. Ahora, durante estos 900 años,
en el periodo en el que estaban traduciendo las escrituras. La traducción debes de tener un líder del grupo de traducción. Entonces, la mayoría de las personas que estaban a cargo de dirigir estos grupos no eran chinos, la mayoría eran panditas o acharyas que venían de India o de las regiones del oeste. En China los llaman las regiones del oeste, em, que es Xiyu. No solo quiere decir el oeste, sino quiere decir es una palabra particular en chino que se refiere a todas las regiones que estén al oeste de China, incluido Tibet y muchas otras áreas. Y esto se refiere a todos ellos. Así que ya sea que fueran maestro de India o de las regiones del oeste, algunos de ellos eran monásticos, otras personas eran personas laicas. De cualquier modo, el traductor principal eran personas indias o de estas regiones. En realidad eran muy pocas quienes eran chinas. 실로는 레인 교인서 야게 신경 말았어. 야게 신기 매매인도 다 가르쳐 버렸잖아. 공기 군디운 텔이야. 기규르지 주고 그랬어. 기규르 텔 야게를 가려고 그러잖아. 야게 Los principales traductores eran personas que venían del extranjero a China y por lo tanto no sabían chino, puesto que venían de otras regiones o países, no sabían chino y lo que tenían que hacer era tener un intérprete. Entonces el intérprete en chino se pronuncia Chuan Yu, así que si lo traducimos, podemos decir que este término quiere decir intérprete y tenían que tener un intérprete junto de ellos. Entonces ellos hablaban sánscrito o algún idioma coloquial de la India y los intérpretes tenían que traducirlo al chino. Y si piensan al respecto de esto, cuando pensamos en un traductor, pensamos que tiene que ser alguien que conoce el otro idioma, no pensamos que un traductor puede no saber el idioma al que va a traducir. Así que quizás se pregunten, ¿cómo es posible que este maestro que no hablaba chino podía traducir al chino? Así que me gustaría hablar un poco más sobre los métodos y la manera en la que podían producir traducciones en ese tiempo. Y esto va a resolver su pregunta. Generalmente en los tiempos antiguos, al hacer una traducción, si había un traductor que tenía que traducir un texto en particular desde el sánscrito, simplemente saber el sánscrito y leerlo no te calificaba como una persona que pudiera hacer traducciones. Ahora muchas personas en Occidente, por ejemplo, saben un poquito de tibetano, lo pueden leer bien, pueden hablarlo y entonces inmediatamente se vuelven traductores. Y dicen que van a traducir este texto, empiezan a traducir un texto en el entrenamiento mental o algo un poco más difícil o un texto corto y lo traducen. Y realmente están muy seguros de sí mismos en que lo pueden traducir. En los tiempos antiguos, simplemente ser capaz de hablar el idioma o leerlo no era estar calificado para ser un traductor. Así que lo que tenían que hacer, probar, era que este traductor absolutamente, el traductor debía de tener una gran familiaridad y conocimiento del conocimiento completo del texto. Ese es el tipo de persona que tenía que poder traducir. El simplemente hablar el idioma no era suficiente y en particular el traductor tenía que ser una persona que conociera las tres canastas o el Vinaya, los sutras y el Abhidharma.
Así que tenía que ser una persona que tuviera mucho conocimiento en estas tres. Y también tendría que ser una persona que supiera acerca de los sutras y de los tantras. Y la razón por la que necesariamente tenías que ser una persona que conociera todo esto es porque cuando estás haciendo traducción de textos, principalmente traducir el gran traductor, es más fácil decir en tibetano el gran traductor en vez del traductor principal. Em, por lo tanto, el traductor principal, si el manuscrito estaba en sánscrito, tenías que ser capaz de poder traducir el texto en sánscrito en otro idioma. Esa es la primera responsabilidad. Y la segunda responsabilidad era que al poder recitar, tenía muchos asistentes que lo estaban ayudando durante el proceso de traducción. Y también tenía que explicarles cuál era el significado de el texto que estaban traduciendo. Tendría que ser capaz de darles una explicación completa del texto. La razón por la que hablamos acerca de la escuela de traducción en chino se llama Yichang. Entonces, en tibetano decimos Dudra o la escuela de traducción. Y escuela quiere decir particularmente una escuela del Dharma, porque es donde se enseña el Dharma. Así que no era simplemente traducir el texto, sino que también tenías que ser capaz de enseñar el significado de las enseñanzas. Por lo tanto, era un lugar de enseñanza del Dharma. Así que la escuela de traducción era como un colegio del Dharma donde además hacías traducciones. Así que al estar traduciendo también estabas enseñando el texto. Así que el método era hacer ambos. Y este era el método que se usaba en estas escuelas de traducción. 아, 다다를 제비나 다다 이라 Y este 하지도와 método comenzó con las primeras traducciones en chino con el emperador de la dinastía Han, con el emperador Juan Di, cuando un traductor An Shigao em, había varios practicantes del Dharma que estaban en Persia, en el Irán, actualmente es Irán, esta área. Así que un lama, un maestro de esta región, era An Shigao. No sabemos si él realmente era un monástico o era una persona laica, pero en cualquier modo en ese tiempo, él escribió un sutra que se llama el Yin Chiru Ching. No estoy seguro de cómo traducir esto al tibetano, así que lo voy a decir en chino. Yin Chiru Ching. Así que este sutra que tradujo, por un lado estaba traduciendo el texto, por otro lado estaba dando un comentario acerca del significado del texto. Entonces estaba enseñando mientras enseñaba y lo hacían de este modo. Así que este era el método. Del mismo modo, otra razón por la que el em, traductor tenía que ser experto en el significado del sutra era porque cuando explicaba el significado del texto, todas las personas que lo estaban ayudando tenían permitido hacer todo tipo de preguntas o dudas que tuvieran. Así que probablemente le daban mucho trabajo. Estaban preguntando, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Probablemente le hacían muchas preguntas y el traductor principal seguro era un trabajo difícil si él no sabía bien o tenía un gran entendimiento acerca del texto, entonces la tendría muy difícil para contestar todas estas preguntas. A veces las interpretaciones
no aceptaban las interpretaciones del traductor principal y le decían, no, la manera en la que estás describiendo esto no está bien. Y hay muchos que refutaban al traductor principal. Así que en resumen, todos los ayudantes que estaban ayudando a traducir al traductor principal tenían que debatir. Tenían que decir, bueno, esto no está bien, esto tiene que ser así, tenían preguntas y entonces debatían al respecto. Para dar un ejemplo, entre muchos de los traductores em, que surgieron en China, uno de los más importantes fue Kumarajiva. Él también venía de Occidente y él tradujo el Prajnaparamita en 100.000 líneas y también el tratado llamado Probando la Verdad, el Satya Siddhi Shastra. Y había muchas veces en las que sus asistentes tenían, discutían con él y tenían debates. Y del mismo modo, también el maestro, el traductor Dharma Raksha, decimos el maestro Chusong en tibetano, y él tradujo el Parinirvana Sutra, que lo llamamos el Mahaparinirvana Sutra. Cuando lo estaba traduciendo, esta traducción se hizo del chino, del chino al tibetano. de- Pero bueno, cuando Dharma Raksha estaba traduciendo el Parinirvana Sutra del sánscrito al chino, en ese tiempo se dice que había más de 100 personas ayudándolo. Y se dice que estas 100 personas le hicieron tantas preguntas y le dieron tanto, tantos retos haciendo esta traducción que Dharmaraksha estaba muy abrumado y tuvo que parar de traducir. Así que estos son algunos ejemplos de cómo los maestros, los traductores principales, tenían que conocer bien el significado principal del texto y tener mucha seguridad de ello, porque si no les sería muy difícil traducir después. Así que por esta razón, em, si los traductores principales no entendían por completo el significado del texto o no tenían un cierto grado de seguridad al respecto, por un lado, no serían capaces de resolver las dudas de todos los demás, sino que además pues se la pasarían muy mal durante los debates. Y otro ejemplo de esto es en el quinto siglo de la era común. 자빙이 공기 Había 유르츠 un monje de la región de Hashi, que su nombre era Dao Tai. Él era chino. Este monje Dao Tai estaba traduciendo el tratado del Gran Ser, la introducción y la introducción al Mahayana, y quería traducir la gran exposición de la Abhidharma, pero no se atrevía a traducirla. Y también había un maestro llamado Buddha Varman, probablemente fue él, quien llegó de India a China, y cuando llegó a China, este maestro Dao Tai lo invitó y le pidió que fuera el principal traductor. Así que él, Dao Tai, se volvió su asistente y había otros 300 ayudantes y asistentes. Así que todos ellos se reunieron para traducir la gran exposición. Así que nos podemos preguntar, ¿por qué
Dao Tai hizo esto. Él ya sabía cómo traducir textos, ya era capaz de hacer traducciones y había traducido dos grandes tratados, incluyendo el Tratado del Gran Ser. Así que, ¿por qué no se atrevía a hacer la traducción de la Gran Exposición? Este monje Dao Tai estaba muy familiarizado con los dos tratados, el del Gran Ser y el de la Introducción al Mahayana, pero no había completamente realizado el significado del tercer tratado y por lo tanto no se atrevía a traducirlo. Así que cuando este maestro llegó de la India, le pidió a él que fuera el maestro principal de traducción. Ahora, otra duda que podemos tener es cuando estamos haciendo la traducción, simplemente nos sentamos allí y comenzamos a traducir. Así que, ¿por qué tenemos que, además de hacer la traducción, enseñar? ¿Por qué tenemos que estar enseñando al mismo tiempo que estamos traduciendo? ¿Y por qué tenemos que hacer debate? Simplemente debemos sentarnos a traducir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de debatir mientras estamos traduciendo? Estas son dudas que pueden surgir, pero hay razones detrás de esto. La razón es que si queremos practicar el Dharma, cuando somos practicantes del Dharma, nuestra responsabilidad es enseñar el Dharma. Y en particular, debes de enseñar la naturaleza del Dharma de una manera en la que para el público esto em, alivie o elimine todos sus sufrimientos. Esta es nuestra responsabilidad como practicantes del Dharma. Así que no hay necesidad de explicar esto a detalle, pero ¿por qué hay tanto debate cuando se enseña el Dharma? Y esto es una tradición india antigua. La razón es que en la antigua India, cuando enseñaban el Dharma, los maestros, perdón, las personas que escuchaban el Dharma hacían preguntas al maestro y esta es la manera en la que se enseñaba el Dharma. Por ejemplo, el Anapanasati Sutra, el Gran Sutra de la atención y la inhalación y la exhalación. Es un sutra que el Buda enseñó y en este sutra lo que sucede es que cuando el Buda estaba enseñando, no había nadie entre los estudiantes que hiciera ningún tipo de pregunta. Muchos de los sutras están en formato de pregunta y respuesta, ¿cierto? La mayoría de los sutras son así. Por ejemplo, Shariputra o Ananda, o quizás Manjushri, se paraban, hacían postraciones al Buda y después hacían alguna pregunta y entonces el Buda daba una respuesta. Esta es la manera en la que todos los sutras están estructurados, pero en ese tiempo no había ningún estudiante que tuviera una pregunta que hacerle al Buda. Entonces, cuando pasó esto, el Buda no tuvo opción. Y entonces hizo una emanación, una segunda emanación del Buda. Así que uno tenía que hacer las preguntas y otro tenía que responder. Entonces hizo una emanación, uno era como el Buda, que era el mismo, y el otro era similar. Y uno era quien tenía que hacer las preguntas y el otro responder. Así que tuvieron una discusión para que, y gracias a esto, los estudiantes tuvieron un mejor entendimiento de la enseñanza. Así que esta es una muy antigua tradición de cómo enseñar el Dharma. En estos tiempos la persona se sienta en el trono y la persona enseña y habla hasta que termina. Entonces no hay tanto espacio para hacer preguntas y respuestas. Esto es un poco un problema. Ya no hay tanto esto en Tíbet, pero no era así en la antigua India. Así que el verdadero Dharma se expandió de India hacia China y al irse expandiendo, estas prácticas de enseñar el Dharma también
em, estos estilos también se expandieron junto con el contenido del Dharma. Y al estar traduciendo, se utilizaba este método en el que las personas hacían preguntas y entonces él iba respondiendo. Entonces no es una manera particular que se les ocurrió de hacer las cosas, es algo que se hacía desde el tiempo de los académicos indios. De mismo modo, cuando el Dharma se expandió de China, de India a China, la discusión y el debate era muy importante y la razón es que, puesto que no había Dharma en chino y estaba mayormente en sánscrito o en alguno de los otros idiomas de las regiones del oeste, y había muy pocas personas chinas que realmente pudieran entender esos idiomas. Hindustan Kurang gyage ga thone man zhe gyön chen. Ane gyana ga mi so la ya, ane sunro gu tanda khari yeba de kwa len ju ya res. Oda de la cham shan re ba. Ane gama ni shu pa sen shan. Olas. Da sham shu ya ga san da an shi gao sa de ge ji ju san ne. ¿Pueden Ane todos gyage escucharme? man zhe gyön chen ne gyana mi su kwa len tu bar yung go re. An gab ji ju san ne chue nian gen ge na lo le ya. Ane mi ka xie gi kong gi da nga to ne sun se ba da ji yi to li yo ma ro. Da dang bu nga to li ya, nga to ne Ahora ma. vamos a hablar acerca de An Shigao. Ane na chue gi cik di de sang wa lo ri xin do ma xin ji li ya pep chen. En ese Ane ge yi tiempo, ge 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 pe pe shi tu bu chung res. An gab ji san ta to ma gya na li ya na ju gyu ya da nga to ne ma la me ma nga to ne. Lo za di nga to ne ma sun. él estaba traduciendo y explicando cada una de las palabras de la enseñanza y las palabras que lo estaban asistiendo tomaban nota acerca de cada una de estas palabras. Y fue así que fue posible traducir el primer texto al chino. Así que el traductor enseñó de manera oral a los traductores y fue así que pudieron ellos escribir lo que era enseñado en chino. Y fue de esta manera que las personas pudieron enseñar los textos en chino. Así que la base fue el texto que se había eh, traducido al chino escrito. Después, en el tiempo del emperador eh, de la dinastía Han Ling Di, hubo un traductor llamado Lokashema. Durante el periodo de la dinastía Han, había dos traductores principales, Lokashema y Anshuang, ambos chinos, perdón, ambos indios, y eventualmente ellos llegaron a China y comenzaron a traducir y enseñar el Dharma en chino. Ellos sí sabían chino. Y en ese tiempo había otro maestro de las demás regiones que no hablaba chino, ya sea que fuera un maestro indio o de alguna de las otras regiones del oeste, no sabemos. Y él tenía un intérprete y fue de esta manera que tradujeron las escrituras del sánscrito al chino. Por ejemplo, había un maestro llamado Shuofu, no sé cómo traducirlo, y no busqué cómo traducir esto del chino, pero él tradujo un sutra
que se llama en sánscrito Pratyutpana Buddha Samukavashita Samadhi Sutra. Y como ya mencioné anteriormente, el traductor Lokashema indio estaba allí y él fue el intérprete oral para este traductor. Al traducir el sutra al chino, y probablemente este es el texto que se tradujo, el primer texto que se tradujo, este Pratyutpana Buddha Shamukavashita Samadhi Sutra, del sánscrito al chino. Y este sutra vino, em, fue traducido por estos traductores de las regiones del oeste y de India, tanto los que sabían como los que no sabían chino. Gracias a que ellos pudieron enseñar muchos textos, fue que los traductores chinos pudieron hacer las traducciones a través de estas interpretaciones. Así que establecieron un método para traducir las enseñanzas del chino y este método se fue utilizando a lo largo de estos 900 años de traducción. Esta es la parte inicial, cuando comenzaron a hacer las traducciones. Se hizo de esta manera, combinando la enseñanza oral y la traducción al mismo tiempo. Entonces, traducían, daban explicación acerca de cada sílaba del texto y a veces estaban traduciendo mientras hacían la enseñanza. Y las ventajas de hacer esto, hay dos ventajas muy obvias para realizarlo de este modo. 리그차 니 알았어. 리그차 니데 가라사나 다 당부디. 리자다 야게니 그 로다 민다도 민시다 고된 참모는 더 고된 Así que 참모는 hay dos ventajas. La primera es que los idiomas, el sánscrito y el chino, funcionan de manera muy distinta. Debido a las diferencias del sánscrito y el chino, esta era una manera en la que podían resolver dudas acerca del significado y de las palabras. Y la segunda ventaja importante es que de este modo podían estudiar los textos mientras traducían. Así que lo primero más importante es que el budismo no había sido introducido a China aún, puesto que el eh, budismo llegó de India a China y al ser los idiomas, el sánscrito y el chino tan diferentes, poniendo un ejemplo, em, el sánscrito cuando escribes una palabra es algo que se puede pronunciar tal cual como está escrito, pero el chino no utiliza un alfabeto, entonces se pronuncia de manera muy distinta a los caracteres que están allí. Ese es un ejemplo. Y había dos dificultades muy importantes. La primera es cómo poder las palabras en sánscrito tienen muchos significados sutiles y una sola palabra puede tener muchos distintos significados. Si tienen que usar una palabra china para comunicar las diferencias sutiles, esto es muy difícil, así que
Así que cuando estaban haciendo la traducción, decían, explicaban el significado particular de este término y después cuando terminaban esta discusión tenían un debate y preguntas y respuestas acerca del contenido. Y entonces comparaban sus ideas acerca de cómo traducir estos distintos términos para poder capturar el significado sutil o la terminología. Entonces discutían esto. Y los beneficios de hacerlo de esta manera es que las escrituras que eran traducidas al chino, la traducción china entonces se volvía muy fidedigna y muy precisa, muy cercana al original. Y podía hacer una traducción muy detallada, puesto que habían sido tan específicos y cuidadosos con cada sílaba, era muy precisa. 나중에 교수님한테 가르쳐. 음, 이걸 제외할래야? Y no habría garantía que las palabras de la traducción pudieran expresar el mismo significado que el original. La segunda ventaja de utilizar este método es que cuando se traducía al chino, algunas veces enseñaban y otras veces debatían. Y gracias a esto, en las escuelas de traducción, las personas que estaban en la escuela de traducción era como si tomaran una clase con el traductor principal y puesto que se explicaba cada palabra, quizás si no tienen alguna experiencia en traducción, no sea tan fácil relacionarse con esto, pero puesto que yo he hecho bastante traducción, realmente aprecio saber acerca de estos métodos, porque cuando simplemente estás leyendo un texto, si no entiendes una palabra, simplemente puedes saltarlo y continuar, pero cuando estás traduciéndolo a otro idioma, si no entiendes cada palabra o cada sílaba del texto, del original, no puedes traducirlo. Así que necesitas ser capaz de explicar cada palabra y expresar el significado completo que conlleva. Y esto no es una cosa fácil. Así que en ese tiempo era muy importante em, l- para los distintos manuscritos, puesto que si se cometía un error en un manuscrito, se quedaba así, pero si se podía comparar con otros manuscritos, se podía ver cuáles eran los errores. Entonces era muy importante tener muchos distintos manuscritos para comparar estos errores. Y de este modo no era fácil explicar cada palabra en el texto. Y cuando todos estos traductores estaban reunidos para hacer las traducciones, el maestro principal explicaba cada una de las palabras y de las sílabas desde el principio hasta el final del texto, así que todas las personas que estaban allí en ese momento ayudando al traductor y escuchando el Dharma, además obtenían un gran entrenamiento. Y todos gradualmente se volvieron personas que podían enseñar el Dharma a otros, se volvieron maestros del Dharma. Así que la manera en la que funcionaba era que al principio los maestros indios que explicaban los textos y después eran traducidos, tomaban notas, traducían y después las personas que enseñaban el Dharma al final a otros eran los estudiantes de la escuela de traducción. Por ejemplo, quien originalmente enseñó el Sutra de la Rueda de las no reversiones
un monje llamado Fa Cheng. Él originalmente fue el asistente del pandita indio Dharma Raksha y él había estudiado el Sutra de la Rueda con Dharma Raksha y fue capaz de recibir explicaciones de todo el sutra. Así que él tuvo que entender completamente los significados y las palabras del texto para poder traducirlo. Y también Shizong, quien fue el traductor original del Mahaparinirvana Sutra. Él fue asistente al traductor principal Buddha Raksha. Así que lo que esto muestra, para decirlo de manera breve, es que una vez que una persona entraba en la escuela de traducción, era capaz de enseñar y difundir el Dharma, puesto que los traductores eran capaces de explicar cada palabra y el significado de todo el contenido. Debido a esto, gracias a que los traductores principales enseñaron con toda su bondad, ellos fueron capaces de convertirse en personas que podían enseñar el Dharma. Así, el trabajo de traducción servía a dos funciones distintas. La primera, traducir todas las escrituras del sánscrito al chino. Así que había el beneficio de traducir una nueva enseñanza al chino y también las personas fueran capaces de realmente realizar y entender las enseñanzas del Buda y practicar el Dharma y también ser capaces de enseñar el Dharma a otros. Ahora, me gustaría hablar acerca de la segunda sección, que es el periodo antes de la dinastía Sui. Antes de la dinastía Tang estuvo la dinastía Sui. Y aquí es donde se realizaron las grandes conferencias o discusiones acerca del Dharma. El método de traducción en este tiempo, hay muchas dinastías en la historia de China, puesto que cambiaban los reyes, cambiaban también las dinastías. Entonces, en esta dinastía Sui, durante 300 años antes de que comenzara la dinastía Sui, antes de que fuera fundada, China había sido fragmentada. Este periodo de fragmentación se llamó las dinastías del norte y del sur. Y durante este tiempo, China se dividió en muchos distintos países. En ese entonces se dice que se dividió en las regiones del norte y del sur y cada una de estas tenían sus propias escuelas de traducción donde se traducían las escrituras. Y se dice que hubo alrededor de unos cuantos cientos o miles de personas participando en estas traducciones. Por ejemplo, el traductor más famoso de ese periodo fue Kumarajiva. Fue un traductor muy famoso en la historia de la traducción china y este fue el periodo en el que él estuvo allí. Así que, ¿cuántos asistentes tuvo? Tenía 3.000 asistentes para hacer la traducción de un texto. Tenía 3.000 personas ayudándolo a traducir un texto. Es como cuando tenemos el Kagyu Guncho, tenemos 1.300 personas participando. Entonces, imagínense 3 veces este número de personas. Así que hubo 3.000 personas ayudándolo.
Así que si tantos miles de personas se reunieron para practicar y hacer las traducciones, ¿cómo fue que pudieron realizar este trabajo? Cuando haces una traducción, pues tienes que ponerte a trabajar, no solamente es reunirse, sino cómo fue que lograron hacer el trabajo de traducción. La respuesta a esta pregunta es que primero tenemos que entender por qué se necesitaba tantas personas reunidas para hacer una traducción de las enseñanzas. Y la razón por qué tantas personas se reunieran es que cuando se reunían a traducir, no solamente traducían, sino que el maestro enseñaba el significado de las enseñanzas y es por esta razón que muchas personas laicas y monásticas querían recibir las enseñanzas del Dharma, querían escuchar enseñanzas acerca de un nuevo sutra, de un nuevo tratado, y entonces simplemente llegaban en masa a estas escuelas de traducción. Entonces, es por esto que se habla de miles de personas o varios cientos de personas. Y esto principalmente está relacionado con la fama del gran traductor principal. Si el traductor principal era muy famoso, entonces se reunían muchas personas y si no era tan famoso, pues no llegaban tantas. Así que Kumarajiva, cuando vivía en Guangzhou, él tenía 3.000 estudiantes y varios de ellos venían de regiones distintas de China. Entonces, en ese entonces, China tenía todos estos pequeños reinos y ellos venían de todos estos reinos y tenían que pasar por muchas dificultades para llegar hasta donde él estaba. Del mismo modo, el traductor Kumarajiva era tan famoso que bueno, él estaba familiarizado con las escrituras de las tres canastas y todo el mundo quería escuchar el Dharma de él. Así que la gente llegaba continuamente en grupos muy grandes a verlo. Eh, si se preguntan cuántas personas había en las otras escuelas de traducción, también había bastantes estudiantes en el área de Huxing. Estaba Dharma Raksha, que tenía una escuela de traducción donde había 500 estudiantes. En Yangtong había un maestro, el maestro Gunabhadra, y él tenía 700 estudiantes en su escuela de traducción. En Luoyang estaba Bodhiruchi, y Bodhiruchi tenía unos 1.000 estudiantes en su escuela de traducción. De cualquier modo, este fue el momento en el que había esta división entre las regiones del norte y el sur de China, pero en cualquier región a la que fueras, había cientos de miles de personas en las escuelas de traducción. Así que claramente era un momento en el que las escuelas de traducción estaban floreciendo. Así que ahora tenemos otra pregunta. Si había tantas personas que llegaban y hacían todo lo que podían para llegar allí y escuchar el Dharma, podemos preguntarnos qué beneficio podía tener esto realmente a la traducción del texto, el tener tantas personas reunidas. Y bueno, no es que solamente podían hacer preguntas acerca de sus dudas, también tenían una responsabilidad. Así que primero tenemos que entender cómo se enseñaba el Dharma y cómo se tomaban notas en estas escuelas de traducción. La situación en las escuelas de traducción era principalmente era para personas o estudiantes que no hablaban sánscrito ni ninguno de los idiomas que se hablaban en las regiones del oeste. Así que primero estos textos tenían que ser traducidos del sánscrito. Así que
Si el maestro de traducción hablaba chino, se enseñaba en chino, y si no, tenía que haber un intérprete para enseñarlo en sánscrito y traducirlo al chino. Entonces, ¿qué es lo que hacían generalmente el gran traductor o el traductor principal? Leía el manuscrito original, si era un manuscrito sánscrito, lo leía de una sola vez, leía todo el manuscrito sánscrito. No sé si lo hacían de principio a fin, pero bueno, recitaban o leían en sánscrito, y después de leerlo una vez en sánscrito, 시르기 버려두 침be 닝보세 la guarese je ma rishi kyongres ta tia dadaro jine entonces, por shirgi ejemplo, digamos que leían el Prajnaparamita Sutra y después de leerlo por completo, pragya slabjane karla go yaba paramida slabjan karla go yaba wa hirinda ya saate karla go yaba tinde lo leían, por ejemplo, leían Prajnaparamita Sutra y entonces después lo traducían palabra por palabra al chino. Les decíamos, por ejemplo, Prajna, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? O Hritaya, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se traduce? Entonces tenemos que preguntar, tenían que preguntar acerca de cada palabra y cada sílaba. En ese tiempo, el traductor principal, si hablaba chino, entonces lo enseñaba en chino, y si no hablaba chino, tenía a su intérprete. Y el intérprete entonces traducía de manera oral al chino. Ya sea que los maestros lo hacían por su cuenta o el intérprete, entonces los estudiantes tomaban notas, notas escritas al respecto de la enseñanza. Entonces, en ese tiempo no había grabadoras o manera de hacerlo, entonces tenías que tomar notas a mano. Entonces, a estas personas los llamaban los escribas. En chino le llaman bishu. Entonces, la responsabilidad del escriba era transcribir el significado de cada sílaba que el traductor principal o el intérprete había traducido de manera oral. Así que tenían que tomar notas de cada una de las sílabas, y si se saltaban una, entonces simplemente había una parte en blanco en el texto. Así que tenían que tomar notas asegurándose de no perder ni una sola sílaba. Ahora, el escriba transcribía las notas, y este era, ahora, ¿era esto suficiente, que el escriba solamente transcribiera las notas de lo que había dicho el intérprete o el maestro? No, esto no es suficiente. Esto simplemente es el primer paso, es simplemente el principio del proceso. La razón es que el traductor tenía que dar una explicación de cada palabra. Cuando decimos prajna, tiene que ser prajna. Y cuando decimos paramita, tenemos que decir trascendencia o perfección. Y entonces tenemos que dar una explicación de cada una de estas palabras. Y en ese momento, cuando se explicaba, había personas escuchando, y si tenían preguntas, tenían que hacerlas. Y no solamente hacían preguntas, sino que además debatían al respecto. Y al final, cuando todo el mundo ya no tenía dudas o preguntas, si había personas que todavía tuvieran preguntas o dudas, entonces tenían que continuar. Y hasta que nadie tuviera dudas o preguntas, era que podían decir, bueno, ok, terminamos. Este es el significado en chino. Este es el significado en sánscrito, y si lo traducimos al chino es esta palabra. Entonces debatían si era la palabra adecuada para utilizar en chino para traducir esta palabra o no.
Así que un ejemplo de esto es que durante la dinastía Chen, el maestro Paranatha, que tradujo varios textos acerca de la solomente. Ayer dije que Paramarta tradujo. Por ejemplo, si tenemos la traducción del Sutra de, de revelar la intención, podemos decir que lo hizo Paramarta. Hay muchas menciones de textos en tibetano, hablando de cómo Paramarta tradujo muchos distintos textos acerca del mandala en tibetano. Y él dijo que deberemos de debatir acerca de cada palabra repetidamente al irlas traduciendo. Tenemos que analizarlas una y otra vez. Y gracias a hacer esto, al final, tanto el significado como las palabras se volvían excelentes. Así que solamente al hacer esto una y otra vez, hasta el final se podría decir, ok, esto es. Así que si tomamos, si vemos estas situaciones que ya he descrito anteriormente, tenemos que tener el intérprete de la enseñanza oral, al escriba, y también ellos tenían responsabilidades particulares. Entonces alguien tiene que decirles, bueno, esta es tu responsabilidad, tienes que tener este trabajo, pero había cientos de otras personas que no tenían un trabajo particular que estuviera claro. Entonces quizás eran asistentes o traductores, personas que estaban colaborando, pero no tenían una responsabilidad particular. Puesto que no tienen una responsabilidad particular, simplemente estaban allí. Podríamos pensar que no hacían mucho, que fuera eh, beneficioso, que simplemente se sentaban allí haciendo preguntas o debatiendo, pero el hecho de tener muchas personas era muy importante y la razón es que una vez que la traducción principal, perdón, que el traductor principal eh, enseñaba o que el traductor, el intérprete oral enseñara y el escriba tomara la responsabilidad de hacer las notas, no era solamente el escriba quien tomaba notas, también todas las distintas personas que estaban escuchando tomaban notas. Y estas otras personas que estaban escuchando el Dharma, además del escriba, tenían sus notas y después podían tomar estas notas y al finalizar una traducción, entonces podían reunir todas las notas que habían tomado y comparar para poder determinar la versión final del texto. Así que al finalizar una traducción, todas las personas que habían tomado notas durante la enseñanza y la traducción del texto se volvían muy importantes. Ahora, como saben todos ustedes, el sánscrito en todas las demás em, lenguas y en el chino varía muchísimo. Es por esta razón que al hacer la traducción del sánscrito se necesita palabras muy particulares. Para este término sánscrito tenemos que utilizar este término chino. Necesitas encontrar una palabra china que completa y que es equivalente al término en el sánscrito y no es fácil encontrar este tipo de palabras.
Si el traductor habla chino, es bastante fácil, pero si no habla el idioma, entonces es difícil. Si el traductor principal en realidad habla chino, puesto que su habla nativa no es el chino, quizá no sea lo más fácil encontrar la palabra adecuada. Por ejemplo, está el famoso traductor chino Kumarajiva y él tradujo el Pundarika Sutra. Y antes de traducirlo, estaba el maestro indio Dharma Raksha, que también había traducido el Sutra del Loto Blanco. Y entonces él estaba, como Rajiva estaba observando la traducción de Dharma Raksha y lo tomó como una base para poder traducir el texto. En el quinto fascículo hay un capítulo acerca de una profecía. Hay una palabra allí, un verso allí, que Dharma Raksha tradujo de un modo del sánscrito. Y es difícil cómo lo tradujo en chino, pero el punto principal aquí es que las cuando Kumarajiva vio esta traducción, pensó, no empata con el significado original del, perdón, sí empata con el significado original del sánscrito, pero en chino no suena muy bien, así que tenemos que hacer que suene del mismo modo en chino que suena en sánscrito. En ese entonces había un monje que lo estaba ayudando con la traducción, no sé su nombre exactamente, pero de cualquier modo había este monje chino que lo estaba ayudando a traducir y él sugirió que los humanos y los dioses están conectados mutuamente y se pueden ver los unos a los otros. Esto es lo que decía el texto. Entonces el significado era el mismo, pero el estilo en chino sonaba mucho mejor. Así que se lo enseñó a Kumarajiva y Kumarajiva dijo, esto está muy bien, vamos a utilizarlo y lo aceptó. Así que el gran traductor Kumarajiva era muy famoso en China y había realmente era un experto ya en el idioma, pero aún así tenía que escuchar la opinión de sus asistentes y de otros traductores. A veces si el maestro habla chino, pero no es su lengua nativa, a veces los monjes chinos lo ayudaban. Mi sensación particular al respecto de esto es que cuando estamos traduciendo terminología, cuando pienso, bueno, será mejor esto que esto otro, es difícil pensarlo con claridad. Si hay dos o tres personas que están hablando en conjunto y una persona piensa una cosa, la otra persona tiene una opinión diferente, quizás una de las personas tenga una idea un poco diferente y esto es de mucho beneficio. Si una persona realmente está pensando con mucho detenimiento, puede encontrar la palabra adecuada. Entonces hay una diferencia ahí. Ahora el segundo punto es,
망보 예비네 안자 야나 즉 que la terminología filosófica es muy difícil de traducir. Desde los tiempos antiguos en China había algunas cosas principales que que no se debían de cambiar. Por ejemplo, en sánscrito las palabras pueden ser de varias sílabas o de una sola sílaba, pero sí se pueden traducir con un solo carácter. En chino, por ejemplo, la palabra bodhi, que quiere decir iluminación en sánscrito, se tradujo al chino con la palabra yue, que es un solo carácter. Y después el término dharma es una palabra de dos sílabas y en sánscrito y en chino se tradujo con un solo carácter que es fa. 다딩은에 제비는 츠김직 츠버직 인서봐 츠버직 인주산 다디 개이 나로라야 츠직 된 모토비 인주서 공더시 츠니 비주 당버레스 안다네 Así 집에나 que 시 otro ejemplo, por ejemplo, es guna, que quiere decir cualidades en sánscrito, y esta es una sola palabra que en chino no se puede traducir con un solo carácter, sino que tienen que ser dos, que es con D, dos sílabas, pero también dos palabras distintas. Y, por ejemplo, Shri, que es glorioso en sánscrito, tiene que ser traducida con dos palabras en chino, o dos caracteres, que es Shijang. Así que necesitas poder transmitir el significado del chino antiguo y también respetar la gramática y el significado en chino. Así que para poder completar el significado y el uso de los términos en chino, tenemos que pensar si este término es capaz de comunicar los significados sutiles de las palabras. Sabemos que cada palabra tiene varios significados sutiles, y si somos capaces de hacer esto, entonces hay una historia un poco graciosa al respecto. Por ejemplo, está la palabra china willow, que podemos traducirlo en inglés como sin mancha o no contaminado, y es algo que podemos entender como no tener aflicciones o no tener deseo. Así que tenemos que pensar acerca de cuál es el verdadero significado de esto. No es el significado solamente de la palabra o el significado literal. Si vemos la palabra en sánscrito que se llama ashava, que es ashava, es algo que en realidad no filtra o que no gotea. Pero entonces lo traducimos como algo que no mancha o que no está contaminado. Si simplemente lo traducimos como algo que no está goteando, es un poco extraño. Entonces cuando hablamos, entonces bueno, hay una historia de un monje que se llamaba Sin Mancha en la dinastía Tang, y él nunca decía su nombre y tampoco iba al baño. Y la gente pensaba eh, que no comía porque nunca iba al baño. Entonces, por esta razón por la que nunca goteaba, entonces se le llamó, es utilizó la palabra budista, está como que no,
como que no goteaba. Entonces, si le entiendes de manera literal, pues suena como que no gotea, pero entonces te pierdes el significado de decir que entonces es alguien que no tiene aflicciones y no tiene deseo, no está contaminado. Entonces, por esta razón, no puedes simplemente traducir el significado literal de las palabras, sino el verdadero significado. Ahora escuché otra historia al respecto de esto. Había una persona occidental que dijo que iba a traducir los 7 puntos del entrenamiento mental y en este dice, desde en estos tiempos tenemos diccionarios donde podemos buscar cosas en tibetano. Entonces dice, toma la adversidad como el camino. Entonces se lo buscó la palabra. Entonces a veces se puede entender esto como caer en un abismo. Entonces, o como entonces él pensó que decía, tienes que tirar la adversidad al vacío. Entonces entendió que tenía que tirar la adversidad por la borda. Y esto fue porque buscó la palabra yang en el diccionario por un precipicio. Entonces la buscó de esta manera y pues entendió mal el significado. Entonces no podemos hacer las cosas así. Ahora, él escribe que tenía que traducir y hacer notas acerca de cada palabra que el traductor había enseñado. Por supuesto, él es humano y podía cometer errores, así que también tenía que revisar las notas que habían hecho otras personas y combinarlas, compararlas. Y por esta razón, en ese tiempo, las miles de personas que iban a escuchar las enseñanzas tomaban notas y esas notas, por lo tanto, eran sumamente importantes. Ahora, una vez que un texto era traducido en chino, se tomaban las notas y después tenían que ser leídos y editados para ver si había cualquier tipo de error y se tenía que comparar a ver si em, empataba con el original o no. Y hasta no lograr esto, no se podía aceptar. Entonces, en tibetano decimos que esta es la persona que es el editor de la traducción, que está haciendo la revisión. Por ejemplo, tenemos el maestro Buddha Varman, que completó la traducción del Avatamsaka Sutra en el reino del emperador del este Qing. Pero el trabajo de edición en realidad fue completado en el 12º mes del segundo año de la dinastía Liu Song. Así que tomó 1 año y medio, porque todavía se tenía que examinar si estaba bien o no. Este es un ejemplo. Y un tiempo aún más prolongado fue cuando Kumarajiva en el 402 terminó la traducción del Dhyana Sutra y 6 años después en tuvieron que observar, probar el texto
analizarlo y después investigaron si la traducción anterior empataba con el significado del texto o no. Fueron muy cuidadosos en revisar que realmente empatara con el significado. La razón por la que fueron tan cuidadosos es porque tienen que tener conexión con el estudio del Dharma. Por ejemplo, el maestro Paramarta en el 463 tradujo El Tesoro de la Vidharma y después en el 464 sus estudiantes le pidieron revisar la traducción. Y la razón de revisar la traducción fue que sus estudiantes, cuando estaban enseñando de acuerdo a la antigua traducción, había cosas que o pasajes que no podían explicar o que no sabían cómo comentar. Por lo tanto, se dieron cuenta que la traducción anterior no era completamente perfecta y de nuevo se aseguraron de editarla con cuidado. Y dijeron que había pasajes que eran un poco difíciles de explicar, así que le pidieron que revisara una vez más la traducción. Y así que usaron todos estos tipos de métodos distintos. Y después el tercer punto es acerca de los periodos de la dinastía Sui y Tang. Tang Xuanzang fue del periodo de la dinastía de Tang y durante este tiempo tenían lo que llamaron el Grupo de Investigación de los Académicos del Dharma. Este grupo de investigación o de estudio, y había un texto que se llama las biografías continuas de los monjes eminentes. Y aquí habla acerca de, en los tiempos de Fu y de Yao, había 3.000 personas haciendo la traducción de las escrituras y ahora durante el tiempo del Gran Tang no hay más de 20 traductores. Así es, eso dice en este texto. Y lo que esto quiere decir es que durante los 300 años anteriores a la dinastía de Sui, donde China se fragmentó en todas estas distintas regiones y reinos, y después en la dinastía Sui se unificó y se mantuvo unificada hasta la dinastía de Tang. Debido a esta unificación, puesto que antes había estas distintas regiones, era difícil viajar en las distintas regiones, había muchas restricciones y cuando se volvió un solo país, se abolieron todas estas restricciones y por lo tanto debía ser más fácil viajar dentro del país. Hubiera sido posible que llegaran a las escuelas de traducción más personas, pero en realidad no fue el caso. Había incluso menos personas en las escuelas de traducción. Así que alrededor de 20 personas se reunían en las escuelas de traducción, no más de eso. Incluso Tang Xuanzang tradujo miles de fascículos de escrituras, pero en las escuelas de traducción, además de Xuanzang, que tradujo muchas escrituras, no había muchas más personas. Entonces, antes había miles de personas en las escuelas de traducción, entonces, ¿por qué durante la dinastía de Tang hubo menos de 20 alrededor de 20 personas? Es posible que nos preguntemos esto.
una razón que podemos dar es que em, cuando comparamos distintas traducciones, podemos ver que cuando hablamos de Kumarajiva, él tradujo cientos de fascículos, pero tenía más de 3.000 asistentes, y Tang Xuanzang tradujo alrededor de 1.000 volúmenes eh, de traducciones, pero aunque él tradujo muchos más escritos que Kumarajiva, tenía muchos menos estudiantes. ¿Y por qué es así? Esto se explica en la vida de Xie que es otro nombre de Tang Xuanzang. Y en esta biografía hay dos puntos interesantes a los que debemos de poner atención. El primero es que en ese momento las escuelas de traducción eran distintas, tenían guardias, había seguridad, entonces tenían seguridad en las puertas, eran guardias que el gobierno había enviado para proteger las escuelas de traducción. Así que había guardias y personas en la puerta cuidando y no permitían que nadie entrara allí, personas que no estuvieran relacionadas con la escuela de traducción. En el pasado, cualquier persona podía simplemente entrar, pero este ya no era el caso. El segundo punto es que solo había 23 personas que podían participar en las traducciones con Tang Xuanzang, que lo ayudaban y ellos se dividían el trabajo de distintas formas. No necesito hablar de esto a detalle. Entonces, alrededor de 20 a 23 personas asistían a Xuanzang, pero todos estos eran grandes personas realizadas y eran de los académicos más reconocidos que Xuanzang había escogido para este trabajo. Así que si vemos la vida de Xi sobre Xuanzang, podemos entender acerca de esto. Cuando comparamos la situación entre las escuelas previas de traducción y aquellas de la dinastía Tang, hay muchas diferencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia para este cambio tan grande? Las escuelas de traducción en las que antes miles de personas se reunían y todas estas tomaban notas acerca de lo que decía el traductor principal, compilaban todas estas. Así que era beneficioso para escoger los términos particulares y el significado de las palabras. Una de las razones es que había muy pocas personas que supieran sánscrito en ese tiempo, pero después, mientras estos proyectos de traducir enseñanzas comenzó a incrementar y las enseñanzas del Dharma se comenzaron a difundir más en China, el nivel de conocimiento del sánscrito y de las enseñanzas incrementó y por esa razón no era tan necesario utilizar los métodos antiguos. La mayor dificultad o desventaja de las escuelas de traducción antiguas, donde había miles de personas allí, es que todas las personas podían tener preguntas y respuestas, sesiones de preguntas y respuestas con este maestro principal y él tenía que responderlas todas. Y había algunas personas en el público con altos niveles de entendimiento y había otras personas, bueno, de distintos niveles y personas con distintos tipos de inteligencia, unas personas muy inteligentes, dos tipos distintos de personas.
아, 다는 신기 뇨자 속 뇨자 영화기 Y 가르쳐 del 된다. mismo modo, 뇨자 아버지 용디 가르사데 가르르 슬라비나. 갑디스산에 유다티 개방남의 유다티 수익이 유다티 좀 많아 보이지. pues se corría el peligro de gastar mucho tiempo 다냐 innecesariamente. 디나로 용겐디서 시제차는 거라 최인가 용거래. Y también surgían muchas dificultades sin 이네야 sentido, 최야 puesto que 문에 전에 개발차기 eh, 최인가 용 las 뭐야 마. escuelas 당나무 de 갑디스산에 traducción 당나무 eran para todos, cualquier persona podía llegar a escuchar el Dharma, 유다리아 심디슈야. ellos tenían fe y 이제 podían 슈피지야 llegar a la 프랑게 escuela de traducción, 송로라기 pero no 베베기 necesariamente todos ellos 타타티르지야 통로 em, 뒤이네야 유대 나로 예배 llegaban por 제사지야 fe al Dharma. En ese tiempo los emperadores 사라그르지야 chinos, reyes y príncipes hacían ofrendas a las escuelas de traducción como una manera de acumular mérito. Así que le daban a todas las personas que estaban en las escuelas de traducción ofrendas. Entonces le daban ofrendas de comida y demás a la sangha. Y así que muchas personas tomaban esta oportunidad, personas que no tenían comida o recursos, entonces iban a ver si podían comer algo, tomar algo o ver si les podían dar una ofrenda. Así que, por ejemplo, había 12 grandes editores llamados los Huiwen, entre ellos un editor del sánscrito llamado Shengfang Yu Fangwen. 아니 유대 나라리네야 되는 신요로 용미시발 말했어. 디 균선을 때네 아니다 ngārki ji mi gyātō māngbō ñamdō nzōm chēne ji chēshēn rūlīng tsōyā ki nāmbā de rīmbē shīn tō tōr chēne ane kālī kārē chārō chāndim chēyā ki tablōm di chūmbā rēs di lōza wā chēmbō di ki chārō di sō pē chāgā di sō sū dāmni, dimrūk gyamni ane kōyā Por esta ki razón, el formato de tener miles de personas discutiendo el Dharma en las escuelas de traducción fue cambiado y entonces se cambió el método de escoger los mejores asistentes, las mejores personas que podían asistir con la traducción y específicamente apuntarlos. Si pensamos acerca de cómo fue que se escogieron a estas personas, ¿quién escogía a estos asistentes? Comenzando con la dinastía Qing en China, en el tiempo de este emperador chino, se decía que todos debajo del paraíso, todas las personas en los cielos y en la tierra, es como decir que se le puede dar la orden a todas las personas en la tierra. Entonces esta persona era llamada el líder de la Sangha. Podemos traducir la palabra del chino Seng Shen a líder de la Sangha, o también el Shaman Tong, el jefe de los renunciantes o de la Sangha. Se le da distintos nombres y es su responsabilidad el escoger, es como la persona que está encargada de observar todos los asuntos religiosos, y esta persona era quien tenía la responsabilidad de escoger a los asistentes
para los traductores. Ahora, los dos cualidades que tenías que tener para ser escogido como asistente de traducción era que tenías que tener em, un buen conocimiento tanto del budismo como de la educación de Confucio. Así que tenías que tener un conocimiento completo del budismo, ser alguien que había entendido bien el Dharma, que fuera un practicante. Y la segunda era que tuvieras esta educación en el confucianismo. Así que tiene que ver con la filosofía humanista que viene de Confucio y era importante tener una educación completa al respecto. Así que tener la educación de aquello que es que trasciende al mundo y también de lo mundano. Así que al principio, por ejemplo, de la dinastía Tang, había el venerable Prabhakaramitra, que vino de las regiones del oeste, y él tenía un asistente que era un monje chino, muy conocido por su estilo de escritura, y también conocía muy bien los tratados, que normalmente se describe o se habla de él acerca de su escritura. Y también, por ejemplo, uno de los asistentes de Xuanzang, que tiene distintos trabajos, pero uno de los editores de Xuanzang era un monje, su nombre era Ling Run, no sé exactamente cómo pronunciarlo, no recuerdo exactamente en este momento. En cualquier caso, antes de entrar a la escuela de traducción, él ya había entendido el significado principal de todas las escrituras y también era muy hábil en enseñar el Dharma. Y entre los editores, con su estilo y claridad, conocidos por su estilo y claridad, era Hui Yi, que no era cualquier maestro. Él em, escribió el suplemento de las biografías de los monjes eminentes y también el catálogo Dianlu de El Gran Tang y Wang Hongminchi, que son tratados muy famosos. Será un autor muy conocido y también uno de los principales sostenedores de la transmisión del Vinaya. También tenía un maestro llamado Shuang Yin, que era muy famoso, autor de un diccionario muy conocido llamado Yeji Yin, que también es un diccionario que tenía mucho conocimiento acerca de la gramática y del lenguaje arcaico. Quizás en la historia china es el académico mejor conocido por su gramática y el idioma arcaico en el budismo chino. Y por estas razones había muy pocas personas en las escuelas de traducción en el tiempo de Xuanzang, pero cada una de ellos eran expertos en su área y eran los académicos más conocedores que habían sido elegidos para las escuelas de traducción. Y por lo tanto se volvieron, ya no eran lugares donde las personas simplemente se reunían, sino que eran especialistas particulares. em, eran lugares donde se reunían los principales especialistas. Así que creo que esto es todo por hoy. Em, Espero que esto haya sido de beneficio para todos ustedes. Por supuesto, creo que es un poco complicado. Es complicado, pero creo que es bastante beneficioso. Hay mucho que decir al respecto de este tema, pero no necesito entrar a detalle.
No creo que haya necesidad de hablar absolutamente todo al respecto, así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Muchas gracias.